Mi nombre es Adrián Marrone, nací en Rosario, aunque por ahí me dicen que nací en Melincue, porque de hecho mi mamá vino a que nazca en Rosario, porque vivíamos en Melincue, mi papá era escribano ahí, y bueno, tuvimos una familia, tengo de 3 hermanos, se discurrió en Rosario la mayor parte de mi infancia, y cuando me tocó ir a Malvinas, ya mi padre no estaba en nuestra vida, se había separado y desde los 13 años nunca más lo vi. Cuando fui a Malvinas, que mi núcleo familiar, vivía con mi madre y mis hermanos. Empecé yendo al colegio primario, vivíamos en Urquiza y San Nicolás, en la esquina de la Buenavista, prácticamente a una cuadra. Me llevaba mi hermana, el recuerdo que siempre tengo con el portafolio, y iba a la escuela Pedro Goyena. El colegio secundario, ese lo completé, lo hice todo, lo desarrollé en la técnica 7. Y cuando comencé la universidad, que estaba en la tecnológica, como ingeniería química, porque la especialidad en la secundaria era técnico químico, me tocó ir a Malvinas. Soy Alfredo Pedro Gier, nací en Peirano, provincia de Santa Fe, vivo en Peirano, ahí me crié y ahí nací, ahí siempre viví en el mismo pueblo. Bueno, mi viejo, mi papá trabajaba primero, era jornalero, después fue empleado ferroviario y ahí es donde se jubiló. Mi mamá siempre ama de casa. De los 11 años trabajé en negocio, después trabajé en una planta cerealera, después entré al ferrocarril. Me gustaba pescar, me gustaba jugar al fútbol. Sí, tenía tiempo, no mucho, pero lo justo y necesario. Mi hobby era leer ciencia ficción. Cuando fui a vivir cerca de la Vigil me leía todo lo que era novelesco, El Eternauta, todas esas cosas que era extraña y nadie las conocía, y vivía prácticamente toda la tarde en la Vigil durante mi infancia, ¿no es cierto? Ya en la secundaria, bueno, obviamente comenzamos ahí con los boliches, estudiando química. La química a uno lo va interesando, y el camino lógico era seguir ingeniería. El sorteo mío fue el de la clase 62, yo era clase 61. Estábamos en la escuela, nos escapamos ese día del colegio para ir al bar que estaba a una cuadra a escuchar por radio el sorteo. El servicio militar no lo quería hacer nadie, todos sabíamos lo que era, un año perdido, queríamos seguir estudiando, había un montón de proyectos que se te cortaban. En un momento el sorteo lo escuchamos por radio, así que lo tomé bien, porque tampoco no es que no me gustaba hacer el servicio militar, me gustaba hacer el servicio militar. Que una de las cosas que le dije, que nunca se me borró, que le dije a mi mamá el día que me toque el servicio militar, que me toque bien lejos, porque yo quería conocer. Yo pensé que nunca iba a tener posibilidades de viajar o esas cosas, entonces, bueno, y realmente me tocó lejos. A nosotros, bueno, hicimos en La Plata la instrucción, que no me acuerdo cuántos días eran, pero creo que eran más de 45 días, hasta que fuimos destinados a Puerto Belgrano. Fuimos al batallón de infantería, el BIN 2, como soldado, y bueno, hasta que ahí nos tocó, ya después nos empezaron a armar los grupos, estaba en el sector de tiradores, manejaba fusiles. El Sinfín de La Plata era el centro de instrucción de la Infantería de Marina, estábamos ahí un par de meses y nos deslindaban a distintos lugares donde estaban los distintos regimientos de la Infantería Marina. A nosotros nos tocó en Bahía Blanca. Nunca me influyó el clima, porque no me influye ni el frío ni el calor, lo aguanto bien. Así que no, el clima no me influyó. Después, bueno, siempre con los mismos compañeros de siempre, tomamos las cosas, las instrucciones, como se sabe cómo son, la pasamos, dentro de todo la pasamos.
Hubo momentos buenos como momentos malos. Me tocó la policía militar, porque ahí destacaban en 4 sectores del batallón, y esa misma policía militar, cuando comienza el conflicto de Malvinas, antes del conflicto de Malvinas, es convertida a propósito para ir a Malvinas, porque ya fusileros había mucho, en una compañía de ametralladoras antiaérea 12,7. Y en 2 semanas nos prepararon con ese armamento para ir a Malvinas. Nunca sospeché que íbamos a Malvinas, porque a nosotros nos llevaban a practicar desembarco, en un buque, nos hacían practicar desembarco, nos hacían practicar desembarco en anfibio, nos hacían hacer combate así en las plantas, en los montes, pero nunca sospeché de que íbamos a ir a Malvinas, nunca nos dijeron nada tampoco. Nos preparan con ese armamento, Browning 12,7, que se utilizó en Malvinas como una cobertura antiaérea. Si bien el armamento no es específico para cubrir en forma antiaérea, nos prepararon el armamento ese. Mi función era como jefe de pieza. La pieza está asistida por 4 personas, y cargador, operador, jefe de pieza y apuntador, y bueno, yo estaba a cargo de esos 4 hombres. Y el 2 de abril nos anuncian de que se había tomado Malvinas y que el batallón estaba todo encuartelado y no íbamos a poder salir. Nos avisaron que nuestras cartas iban a ser revisadas, que lo que escribiésemos por secreto militar iba a ser revisado, y que estábamos a la expectativa de lo que ocurría. Yo lo que más me acuerdo que nos recibieron cuando desembarcamos, que nosotros desembarcamos en la playa, que nos recibieron con una ráfaga de tiros en el anfibio, que siempre me acuerdo que habían quedado marcadas los tiros en el anfibio, hasta que después nosotros ya entramos a lo que es tierra y a caminar por las localidades. Esto es lo que más me acuerdo de eso, que fue bastante, en el momento no con miedo, pero sí momento tenso, que uno nunca pensó que iba a llegar a eso. Tomamos lo que es la playa. Me acuerdo que llegamos al Correo, hicimos combate en localidades ahí dentro de Malvinas, y después hicimos horas de guardia a la noche, porque nos tocaban turnos de guardia de 2 horas, y tuvimos el 2 de abril, el día del desembarco, tuvimos toda esa noche, y el 3 de abril ya volvimos a Tierra del Fuego. Arriba del avión ya era vítores de alegría y era una aventura, era para nosotros, haberlo visto en la escuela, estudiado el tema Malvinas, y después que ya había pasado 2 semanas de la toma, estábamos sustanciados con todo lo que pasaba, y con compañeros de otras compañías y conocidos que ya estaban en la isla. Entonces era como que había una cuestión de orgullo y de querer estar. Obviamente que sabíamos que el conflicto podía derivar en cuestiones mayores, pero realmente nunca pensábamos que íbamos a ir a una guerra. Pero cuando llegamos a Malvinas y con la cantidad de armamento que llevábamos en nuestro avión, el haber desplegado y ya ver la silueta de las islas desde el avión ya fue una cosa muy emocionante. Pero al tocar el aeropuerto nos dimos cuenta de la inmensidad de todo el armamento y de lo que conllevaba tanta cuestión bélica, ¿no es cierto? Realmente era infernal. Yo ahí ya me di una sensación de como que esto no venía bien. Llegamos al pueblo, tomamos un pub, me acuerdo que ya estaba tomado por la Infantería de Marina, y fuimos recibidos con disparos desde las ventanas de los Kelper. Así que esa noche misma ya dormimos con el casco puesto. Estuvimos ahí en Tierra del Fuego hasta último momento. Estuvimos a punto de alistarnos de vuelta, lo habían dicho para alistarnos de vuelta, pero ya las islas habían sido tomadas y ya no tuvimos chances
Después nos trajeron de regreso al batallón a Puerto Belgrano. Lo que teníamos, apenas llegamos al monte, obviamente era el rigor del clima. El frío intenso, estábamos en carpas, la humedad constante y el alimento que no llegaba en forma adecuada, ¿no es cierto? Que eso fue empeorando a medida que los ingleses fueron avanzando. La ametralladora Browning 12,7 es una, tal cual ustedes tienen una cámara, un afuste, en donde se monta la ametralladora y necesita 4 personas porque es muy pesada. 2 llevando el afuste, 2 llevando la ametralladora para cambiar de posición. El jefe de pieza es el encargado de armar el disparo, hay un apuntador, un cargador, alguien que sostiene la banda de municiones. Nuestro trabajo ahí era espantar a los aviones enemigos. Era la única cobertura antiaérea que había, entonces cuando se acercaban los Sea Harrier, primero helicóptero, obviamente los primeros disparos, el helicóptero no se acercaron más. La munición, si bien no es explosiva, es una munición muy grande y creó un efecto, evidentemente, sobre el enemigo. Esas mismas ametralladoras, el día del combate final en que el regimiento inglés, el regimiento galés, después nos enteramos, viene por tierra, sirvieron como cobertura y contención en el ataque terrestre. Fuimos atacados en forma aérea, ametrallados y bombardeados. En mi caso particular, en un caso fui ametrallado particularmente porque estaba alejado de mi posición. Se me había ocurrido ir a bañarme ese día, a lavarme un poco, y cuando veo la alerta roja, que era el ataque aéreo, el avión descarta las bombas, destruye la cocina de ejército, mata a un soldado en ese bombardeo de ejército, y quedo al descubierto y el piloto lo vi, me encaró directamente y me ametralló. Entonces en ese momento fue el momento que más cercano vi la muerte porque le vi la cara al piloto. Entonces las balas me atravesaron, no sé por qué no me pegó ninguna. Y obviamente me di vuelta, cuando quise dar orden y tomar el fusil, ya mis compañeros desde atrás con la ametralladora le estaban disparando. Nosotros por lo que nos decían y lo que veíamos por televisión era porque nos decían que sí, que los ingleses habían tomado, que era imposible volver a entrar, pero que bueno, que sí, uno decía siempre las islas son argentinas y las tenemos que recuperar, pero bueno, hasta el día de hoy vemos que... Comienza el repliegue hasta Puerto Argentino, bastante ordenado dentro de lo caótico, bombardeados y hasta disparados por la propia tropa mientras volvíamos. Ya el bombardeo inglés de morteros nos iba corriendo y se ordena desde Puerto Argentino un ataque aéreo al amanecer. El combate duró de las 9 de la noche a las 9 de la mañana. Terminé prisionero unos días en el aeropuerto y fui embarcado en el Bahía Paraíso como herido de guerra por los pies de trinchera. Y volvimos al batallón el día de la bandera, cuando en el Espora, en el aeropuerto de Bahía Blanca, bajaban la bandera del acto conmemorativo. Nos escondieron unos días, estuve internado, y bueno, tuvimos que terminar la colimba. Nos dieron una licencia finalmente de 40 días con la orden de no contar ni hablar nada de lo sucedido. Y bueno, retomé, fue muy dura retomar a la vida civil, quise retomar la facultad. Ya mi idea estaba en otra, no podía leer ni el Paturuzú, así que para estudiar ingeniería no me daba ya. Siempre pensando en todo lo que había pasado y te quedan malos recuerdos, porque yo inclusive hasta cuando me dieron la baja un tiempo no la pasé bien, más estando en mi casa, como que me venía de noche
todo ese recuerdo. Llegué a estar en mi casa y levantarme a la noche con un colchón al hombro. Una noche llegué a arrancar los cables de la pared. Pero bueno, en ese momento yo no tenía, como decirte, dinero para hacerme atender. Fue el apoyo familiar nada más que tuve, que lo que más me ayudó a salir adelante. Con el tiempo eso fue pasando, pero no cicatrizando. Me cuesta con decirte que yo, desde que pasó todo esto, hará un año o dos que recién salgo a hablar. Yo no puedo hablar de Malvinas. Me han invitado a la escuela de mi pueblo, a los actos todos los años, va mi mujer o mi hija, en representación mía, porque me cuesta que la gente me pregunte sobre la guerra. No, me trae malos momentos. Entonces trato de esquivar eso, ¿viste? Me cuesta mucho. Terminé trabajando en tribunales porque se dio una posibilidad de trabajar ahí, vinieron los hijos, mantener la familia y terminé mi carrera laburando en tribunales. Yo trabajé de muy chico en muchos lugares y en todos lados me conocían y sabía la clase de gente que era. Y en todos lugares, siempre, gracias a Dios, o por changa o efectivo, pero siempre fui consiguiendo trabajo. Trabajo no me faltó nunca. Hice de todo. Noviaba por esa época, durante el Mundial de México, en el 86 ya habíamos establecido lo que es el centro de excombatientes. Con 3 o 4 muchachos teníamos la necesidad de contar todo lo que nos había pasado. Y nos nucleamos lo que fueron después los centros de excombatientes. Primero buscando a los compañeros, amigos que sabíamos que habían estado con nosotros en la ciudad, en Rosario, y ya llegado el 86 nos habíamos nucleado bastante bien, tratando de lograr la personería jurídica, y estando en el centro obviamente nos juntamos para ver el Mundial y el partido famoso de Maradona contra Inglaterra. Obviamente ganamos. Vinimos al centro, buscamos una bandera, la bandera de Malvinas que ya teníamos, y salimos, cortamos calle y nos dirigimos directamente hasta el Banco de Londres. Y en el Banco de Londres, bueno, fuimos fotografiados obviamente por la capital, y porque era como una pequeña venganza, ¿no es cierto?, aquello de Maradona. Era la casualidad que enfrente del Banco de Londres, que estaba Rioja y Mitre, vivía un compañero que murió en Malvinas, justo en esa esquina, enfrente. Así que era más simbólico aún. Bueno, el regreso en sí, la vida civil, fue una lucha, porque nos reivindicamos nosotros mismos, porque nos costaba incluso conseguir trabajo. Decir que habíamos estado en Malvinas, que supuestamente era una patente, nos resultó, al contrario, algo que no quería la empresa, nadie quería que trabajásemos un loquito de la guerra, así nos trataban. Entonces, bueno, encaramos, nos nucleamos, alguna forma de que puedan ayudar a los veteranos a reincorporarse. Y bueno, fue esa lucha primaria la que nos llevó a unirnos, y fueron 10 años de desmalvinización, que los mismos políticos y en la misma democracia no había un consenso con lo que había pasado. Los militares lo querían olvidar y la democracia no quería reivindicar a ningún militar. Son 10 años de malvinización que llevaron a unos 450, calculamos, compañeros que se suicidaron, suicidios que se siguieron después, ¿no?, hasta las primeras reivindicaciones sociales para con los veteranos. Ese fue el nucleamiento original. Bueno, yo tuve la suerte de formar una familia, de insertarme estudiando. No fue el caso de muchos compañeros. Y llegamos, bueno, al día de hoy con una representación en estas instituciones que fueron realmente muy importantes. Familia, el pueblo es un pueblo chico,
donde la gente te entiende, donde la gente trata de, sí, el 2 de abril viene, te saluda, presente, un acto, un cuadro, una presencia, los chicos de la escuela. Si voy ahora, hace 2 años que estoy yendo a los actos de las escuelas, porque también es una forma de devolverle lo que ellos, cuando yo estuve en Malvinas, se acordaron siempre de mí. Mi familia me entiende, mi familia, mis hermanos también. Yo no te digo que con mi hermano tengo 3, nunca hablé con ellos de esto. Jamás. A mí me gusta ir a cazar, por ejemplo, con perros. Entonces agarro a los perros y esa era la de despejarme para mí. Olvidarme de lo que tengo que pensar. Entonces hago cosas así, como jugar al fútbol, como ir a cazar, como todas esas cosas que sé que me despejan. Pero lo estoy empezando a vivir mejor. Mucho mejor. Y ya te digo, al centro vengo en los momentos especiales. Ellos saben que yo no me gusta participar de ciertas cosas, todo eso. Lucas y Facundo, nunca conté el tema de Malvinas hasta que ellos me preguntaron. Así que nunca los quise incorporar mucho con el tema. Bueno, hicieron su vida, estudiaron, no lograron hacer lo que yo quería, que fuesen a la facultad y todo eso que uno piensa, los hijos son libres. La madre le enseñó a ser libre y a ser buenas personas, y eso los llevó a liberarse, irse, viven en Europa, se fueron a vivir a España, tuve la suerte de irlos a visitar hace poco, y estamos tranquilos porque los vemos muy bien, así que fuera de desligarse de todo Malvinas, cosa que no logran desligarse nunca porque en cierta forma tienen el karma mío, lamentablemente en algún momento se lo he contagiado, a pesar de que traté de que nunca fuese así. Sí, tengo una hija, está mi señora, la que está acá ahora conmigo, hace casi 40 años que estamos juntos. Y tengo una hija de 31 años que está hoy acá en Rosario, y es traductora de inglés. Así que es el orgullo que tengo. No, yo creo que el interés, la causa fue tan importante que al día de hoy es la única bandera nacional que todos reivindican. ¿Pero por qué? Porque evidentemente la gente empezamos a contar, empezaron a saber. Y esa negación, no pudieron lograr ocultar lo que había sido Malvinas, y el mismo pueblo entró a reivindicar. A los soldados, a nosotros que nos nucleábamos, empezaron a preguntar, ¿y por qué? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Pero esto qué fue? Entonces, en los colegios, la educación, las maestras no dejaron de hablar del tema. Y hoy, cuando los chicos no sabían nada apenas terminada la guerra, hoy hay un interés general yo calculo en sí por la educación y por haberse dado cuenta que éramos sobrevivientes de una epopeya histórica nacional. Y hay un reconocimiento de la gente. Fuimos reconocidos y separaron lo que fue la dictadura militar de lo que éramos los soldados. Y es como dice nuestro compañero Rada, queremos ser los soldados de Belgrano y de San Martín, con ese espíritu. Y eso es lo que rescata a la gente, ¿no? Y es lo que al día de hoy creo que sobrevive y se entiende.